No contento con sumir en un conflicto a su nación, dejando entrar los intereses de Washington y la OTAN en su gobierno, ahora Zelensky apunta a precarizar a sus trabajadores cumpliendo el sueño de las empresas estadounidenses que se están apropiando de toda Ucrania. Aprovechándose del caos que genera el conflicto, viejas recetas neoliberales campan a sus anchas en las oficinas de la cúpula ucraniana. Cada vez es más claro que en Kiev ya no manda su presidente, sino las potencias de la OTAN y las empresas de avanzada que van a rapiñar a una nación destruida. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles, al final del video. En las últimas horas, distintas organizaciones sindicales del mundo están denunciando que el gobierno ucraniano tiene serias intenciones de crear una especie de laboratorio neoliberal a medida de las grandes empresas multinacionales. Esta iniciativa apuntaría directamente contra los derechos de los trabajadores, debilitando las regulaciones laborales. Con esta decisión se quiere favorecer la inversión barata de grandes capitales que buscan hacer negocio con la reconstrucción de Ucrania. Detrás de esta iniciativa se encuentran los gobiernos de Washington y sus aliados de la Unión Europea. En las últimas semanas, las autoridades del bloque europeo y de la Casa Blanca han insistido en implantar la narrativa de esa reconstrucción. En este sentido, las grandes empresas han mostrado su interés en invertir en la Ucrania de posguerra, una táctica muy conocida por los grandes capitales a lo largo de todo el siglo XX. Aprovechándose del sufrimiento ajeno para hacer negocios jugosos. Distintas entidades financieras como BlackRock se han ofrecido para gestionar los fondos y los préstamos que el país necesita para afrontar el futuro del conflicto, y todo indica que el sistema financiero de Kiev quedará en manos de este monopolio. Sin embargo, los grandes bancos y fondos de inversión no son los únicos. Gigantes tecnológicos como Google también tienen mucho interés en hacerse con el control de sectores estratégicos de la economía ucraniana. De todas maneras, uno de los grandes motores de la economía en ese país es el sector alimenticio. Recordemos que la producción de granos de Ucrania es una de las más importantes del mundo. Por esta razón, un gigante de la industria agrícola como Syngenta se está frotando las manos ante la posibilidad de hacerse con el control de uno de los mayores exportadores de granos y sus derivados. Asimismo, ligado a la producción de alimentos, una mega empresa de transporte y logística de productos básicos como Trafigura está afilando sus dientes para dar el mordisco de una Ucrania destruida y en oferta. A estas empresas deben sumarse grandes firmas crediticias como Mastercard o firmas consultoras como PricewaterhouseCoopers, todas con un objetivo común: encontrar las condiciones ideales para explotar al máximo las necesidades de una nación en ruina. En este sentido, para hacer sus inversiones, estas empresas necesitan ciertas condiciones para invertir en esa tierra arrasada. Y uno de los puntos clave para que esto suceda es una reforma laboral que flexibilice las condiciones de contratación. Esta reforma quiere modificar el código laboral vigente hasta hace unos meses, y la campaña para hacerlo es considerar a este código como sovietizante. De esta manera, se busca simplificar una simple y llana flexibilización neoliberal. Pero ¿por qué es tan importante este cambio que Zelensky lleva adelante en Ucrania, bajo las órdenes de Washington y la Unión Europea? Por estas medidas no podrían ni siquiera considerarse en condiciones normales. La protección de los derechos laborales fue una piedra angular de la Unión Soviética. Su influencia fue tal que hasta el día de hoy la mayoría de los países avanzados en el mundo tienen versiones similares en sus estatutos nacionales. El único país atrasado en ese sentido es el imperio estadounidense, el cual necesita de la imposición violenta y el saqueo de los recursos de otros países para mantener su precario sistema de contratación laboral. En este sentido, es muy ilustrativo el legendario documental realizado por Michael Moore llamado ¿Qué invadimos ahora?, donde hace varias comparaciones del sistema social y económico estadounidense con el resto del mundo, entre ellos el sistema laboral. De todas maneras, en los últimos meses, incluso en Estados Unidos, empieza a haber una creciente proliferación de sindicatos y trabajadores. Gigantes como Amazon o Apple lo están viviendo en carne propia. Entonces,
Si en las primeras potencias y en las empresas más serias los derechos laborales son una parte fundamental de su funcionamiento, a los grandes capitales buitres solo les queda rapiñar países destruidos, sin capacidad de oposición. En estos momentos, Ucrania es el lugar perfecto para aplicar estas viejas recetas neoliberales, pero esta iniciativa de Zelensky no es nueva. Ya en 2019 avanzó en diversas propuestas de desregulación del mercado laboral. En ese entonces, y para sorpresa de nadie, la institución que ayudó a avanzar con esas propuestas antipopulares fue ni más ni menos que el Fondo Monetario Internacional. Ese organismo ya es conocido por ser un apéndice de las armamentísticas estadounidenses. Una primera propuesta de reforma laboral se presentó en 2020. El proyecto de ley contempla la posible terminación, sin justificación alguna, de los contratos vigentes y la reducción de la prima por pago de horas extras, entre otras medidas. La resistencia de los trabajadores ucranianos fue tan fuerte que Zelensky tuvo que retroceder, pero volvió al embate en 2020, de la mano de Boris Johnson y con la ayuda de consultoras estadounidenses que hicieron una campaña publicitaria en favor de la reforma. Una vez iniciado el conflicto con Rusia, Kiev tuvo la excusa perfecta para dictaminar la ley marcial y empezar a aprobar todas esas reformas. Pero incluso así, los trabajadores ucranianos se levantaron y el gobierno tuvo que ceder en su embate. La presión internacional de los sindicatos está denunciando cada vez más fuerte esto que está haciendo Zelensky con la ayuda de la propaganda anglosajona. El pueblo ucraniano no solo tiene una guerra en su país, sino un conflicto con su propio gobierno que los quiere explotar. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.